¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia de Osvaldo Ramírez, consultor político venezolano, profesor universitario, a propósito del momento histórico que vive Venezuela, tomando en cuenta todo lo que ha pasado, unas elecciones parlamentarias cuestionadas, ahora en puerta una consulta popular que ya se está llevando a cabo. Pues profesor, queremos dirimir muchísimas inquietudes que tenemos el día de hoy. ¿Cómo está? Les saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. Muchas gracias, Carla, y feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, para depende de la hora que usted lo vea, a todos los que están conectados a Impacto Venezuela. Así es. Pues mire que pensamos que Venezuela se encuentra en un momento, wow, impresionante, al ver que solamente 6,2 millones de personas participaron en estas elecciones cuestionadas, convocadas por Nicolás Maduro, y que ahora hay en puerta esta consulta popular que a muchos no entienden. Ni siquiera qué le van a preguntar. Otros dicen, ¿y por qué otra vez? Y una tercera parte de la población dice, ajá, yo voto por la consulta popular, me meto, respondo las preguntas. ¿Y después qué? Porque resulta que no es vinculante ante las autoridades de Venezuela, porque sabemos las condiciones en las que están todos los organismos secuestrados, empoderados por parte de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué le decimos el día de hoy que pareciera, profesor, que hay como un arroz con mango político ahorita? Mira, partimos del primer hecho importante. Entramos o tuvimos un evento, entre comillas, electoral, y digo entre comillas porque si no tienen las cuatro condiciones de ser libre, de ser justo, de ser transparente y de ser verificable, no puede ser considerado una elección, en el cual, de cierta manera, la ciudadanía, parte de la ciudadanía, terminó expresándose. Yo lo catalogaría como una especie de concurso de popularidad interna para ver de qué color es la camisa y cómo es esa correlación de fuerza de los diferentes grupos que están acompañando a Nicolás Maduro en su proyecto. Algunos de ellos, entre comillas, de oposición y otros de manera un poco más frontal, por supuesto, desde PSV hasta los aliados, pasando por esas personas que secuestraron unas tarjetas políticas recientemente. En ese evento terminamos teniendo una participación que, de acuerdo a datos del Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional, fue cercano a 20%. De acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral, esa participación estuvo alrededor del 30-31%. Pero, ¿qué decía la gente? Un poco dónde había el por qué esa abstención crónica, en primer lugar, y en segundo, por qué no hubo mayor respuesta por parte de la ciudadanía, sobre todo el autodefinido como oficialista. Y eso estaba enfocado en primer lugar, la gente consideraba que la elección parlamentaria no resuelve la crisis tan compleja que está atravesando la nación. Una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, y simplemente la Asamblea Nacional no tiene esas herramientas porque son elementos que recaen en el Ejecutivo Nacional para efectos de lograr ese cambio. Y el segundo elemento venía asociado a la caída de los esquemas clientelares por parte del oficialismo, que lentamente, y ellos tienen la narrativa de que esto es por efecto de las sanciones, pero esa caída de esquemas clientelares en muchos aspectos ha llevado a la gente a perder el amor y el interés por la revolución o por ese proyecto que encabeza Nicolás Maduro. Ese es el primer detalle. Hay un tercer grupo que decía claramente, no participo en esa elección, y de hecho en nuestras encuestas ese grupo era alrededor del 30%, que abiertamente decía, no participo porque esto será un fraude. Entonces, hay un primer piso, simplemente tuviste un hecho que le da el poder, entre comillas, de una institución que no va a ser reconocida. Ahí hay un tema importante por al menos 60 naciones. Hay que ver un poco cómo juega el resto de los países en relación con esto, sobre todo Turquía, Rusia, China, India, Irak, Irán, que tienen la capacidad de buscar nuevos negocios con el gobierno Claro, de claro, porque además, Maduro. perdone que lo interrumpa y hago un inciso allí. No va a ser reconocida por 60 países, pero tienen el poder legislativo en su mando, pueden ejecutar y cambiar leyes a favor o en contra, y pueden negociar con un grupo de países que han demostrado tener poder político, como Rusia. Por ejemplo, entre esos muchos otros que usted ha mencionado. Es decir, no se puede subestimar a ese enemigo, ¿no? No podemos jugar y pensar que es un enemigo pequeño. Pareciera siempre que ese es
uno de los grandes errores de la oposición venezolana. No medir la capacidad que tiene política de Nicolás Maduro y su combo para ejecutar acciones dictatoriales, como no, pero ahí están, retoman el poder de la Asamblea Nacional y nos preguntamos, por ejemplo, el 5 de enero acude Nicolás Maduro a juramentarse como presidente, ratifica, se legitima, alza la mano en un congreso. Es que pareciera todo ser democrático, ¿no? Aunque todos sabemos lo que realmente significa. Sí, entonces, fíjate, hay una realidad, están esas realidades de algunos actores que van a ver con buenos ojos porque simplemente le va a dar el imprimatur necesario para el comienzo de una nueva etapa económica que el gobierno de Maduro, que el régimen de Maduro está claramente indicando un camino a través de esa ley antibloqueo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente hace algunas semanas y que efectivamente puede dotar de mayor opacidad a un país y a un gobierno de cara a sus finanzas públicas. Luego tienes en marcha una consulta popular en el otro extremo. Y en el otro extremo hay el conjunto, la intención de hacer tres grandes acciones. La primera acción es cómo demostrar efectivamente que tú eres mayoría en un evento que además tiene las características de estar siendo conducido durante una pandemia de COVID-19. No puede olvidarse este hecho importante porque lo hemos visto en otras naciones recientemente, Estados Unidos, pero lo vimos en Bolivia, lo vimos en República Dominicana, por citar tres países que han tenido elecciones en el marco de esta pandemia y hemos visto el incremento importante de casos posterior a esa pandemia. Obviamente, primero tienes esa situación de llevar y demostrar que tú, entre comillas, cuentas con mayor cantidad de gente que te apoya. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque, de nuevo, de acuerdo a nuestras mediciones desde ORC Consultores, 25% del país hoy se autodefine como no alineado y no está dispuesto a ejercer ni acciones de seguimiento, de militancia, de simpatía o de acción política por ninguno de los dos grandes Claro. coaliciones, yo no hablaría, o bloques políticos que Sí, están. como una apatía política, no quiero, no creo ni en este ni en aquel. Hay parte de apatía, hay parte de desapego a la política, hay parte de depresión política, de desencanto político, y hay gente firmemente apartidista y apolítica. Simplemente no quiero saber nada de lo público por ahora. No significa que ese 25% no quiera un cambio en el país, porque pudiera movilizarse eventualmente ante un evento electoral que tenga las características de ser libre, justo, transparente y verificable. Eso los puede motivar. Te queda un 45-40% de población, asumiendo que ese 30% milita con la idea, que no es así, es un poco menos, está alrededor del 22%, milita con la idea del oficialismo, milita con la idea de Nicolás Maduro, milita con las ideas del expresidente Chávez. Tienes del otro lado un 40%, un 45%, depende cómo lo veas, que hoy tiene el interés, la intención de participar en esa consulta popular, que parte de esa consulta tiene por ahora, lo que habíamos visto en mediciones anteriores, asociado a un tema de votar sí, aproximadamente en una relación 80-20, 80% votar que sí a esas tres preguntas, un 20% todavía te indicaba que no, la mayoría de ellos, todavía te decían no saben, no contesta. Evento, ¿cuál es el problema? Tú hablas de no es vinculante. ¿Qué plantea allí? Plantea tres cosas. La primera, señores, hay que buscar la fórmula de generar una reversión de la crisis humanitaria tan compleja. ¿Cómo reviertes esa crisis humanitaria compleja? Trabajo de ONGs, trabajo de donantes privados en el extranjero, trabajo en... Pero eso no se ha logrado, profesor. Hemos visto cualquier cantidad de organizaciones no gubernamentales y fundaciones donando y el venezolano siente que eso no llega, que eso no lo reciben. Hasta hace poco 17 millones de euros donaba la Unión Europea y entonces dice que pasa a manos de ACNUR y entonces ACNUR ni siquiera se pronuncia por los venezolanos en Trinidad y Tobago que fueron lanzados al agua como animales.
estamos viviendo una situación que toda la teoría que usted nos está explicando es maravillosa, pero en la práctica no se siente la respuesta, no se siente la ayuda, y nosotros que también consultamos a la gente en la calle con encuestas, con nuestros periodistas, con el trabajo que hacemos cercano a la gente, entonces la gente dice, ¿dónde está la ayuda humanitaria? No la hemos visto. Y sobre todo, usted me hablaba de tres características de lo que va a conseguir Guaidó con la consulta popular. Una de ellas es medir fuerza, mostrar números, pero la gente dice, ¿y después de esto qué? Porque es que en la realidad hay una acción por parte del régimen de Maduro en el que ellos hicieron elecciones el 5 de enero, se juramenta y él va y se posiciona otra vez, creo que hasta hay que llamarlo otra vez presidente de la República, y entonces todo ese camino que logró Guaidó, que fue dando paso a paso internacional, le tenemos que decir presidente interino. En el mes de enero tenemos otra vez dos presidentes. ¿Cuáles son las figuras legales que gobiernan a Venezuela? Mira, allí me voy al punto que hay después, porque justamente puede ser la preocupación de Claro. alguna gente. Ojo, yo lo caracterizo como parte de la intolerancia a la incertidumbre, Claro. el no saber, el no conocer, el no tener todas las variables para entender que la situación venezolana puede ser catalogado como una neodictadura distinta a las que habían conocido anteriormente Claro. todos los estudios de opinión, de teoría política, porque justamente caracteriza el poder y el uso de la fuerza, el tema de del crimen organizado transnacional, el tema de actores armados no estatales, el tema de la corrupción. O sea, es una cabeza como una medusa que tiene miles de pequeñas serpientes y atacando por diferentes lados. ¿Qué hay después? ¿Y dónde viene el punto? ¿Y dónde viene la preocupación? Porque probablemente la gente de manera legítima te puede decir, bueno, que ya han pasado 20 años, ojo, 20 años probablemente para ese 10% que no apoyó a Chávez durante el primer semestre de su mandato en el 99, pero que eso luego fue cayendo. Cuando Chávez fallece en 2013, 63% del país lo apoyaba. Estás hablando 6 de cada 10. Una No popularidad era que increíble, todo el sí. mundo tiene 20 años esperando. Probablemente hoy lo dicen de la boca para afuera, pero la realidad es probable que en el pasado haya estado militando, simpatizando con esa causa. ¿Qué sucede ahora? Que tú estás en un proceso de tratar de forzar, de generar por la vía de acuerdos, por la vía de negociación, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional que implique una transición política en Venezuela. Ahí viene la pregunta de muchos. Wow, pero ¿cuándo llega esa transición? ¿Y cuánto se tarda? Y no puedes responderlo porque un proceso de transición en Venezuela o con las características de a cuál es el puerto seguro a donde tú aspiras a llegar, te puede tomar 20 años más. Pero usted no cree que usted no cree que el venezolano está esperando que se le cumplan este eslogan que prometió Juan Guaidó hace casi 2 años, ya en enero, gobierno de transición, elecciones libres, y eso no pasó. No pasó y la gente dice, ajá, no pasó. El venezolano de a pie no está pensando en la estrategia intergubernamental, la diplomacia, Estados Unidos, 60 países. No, el venezolano de a pie tiene que ir a votar obligado porque ya Diosdado les dijo que si no votan, no comen. Entonces fueron obligados algunos, chantajeados otros, amenazados otros, y pues a un grupo también lo sacaron de la puerta de su casa y le dijeron, vamos que usted tiene que ir a votar. Entonces, la pregunta del día de hoy es, ¿qué más tiene que esperar el venezolano por la oposición que no se pone de acuerdo? Que entonces este año 2009 fue el año de los alacranes, salió un grupo de alacranes a querer ser más vivos que otros y a recibir dinero por parte del régimen. Entonces por eso comenzamos esta entrevista diciendo, esto es un arroz con mango político, porque está todo mezclado y porque hay desesperanza, desolación, incertidumbre, dolor. El venezolano siente que no sabe para dónde va. Entonces, por eso hoy queremos en esta mesa de análisis darle alguna luz al final del túnel, o si todavía no la hay, porque usted ha dicho, una transición puede durar 20 años. Claro, pero eso implica una luz al final del túnel. El problema es la brecha de expectativas que tú tengas con respecto al cambio político. ¿Por qué? Porque de repente, insisto con cómo son esos objetivos. ¿Por qué? Porque para algunos puede ser, mira, mi objetivo es tener un empleo que me dé 15 y último y que me dé para vivir.
Y yo estoy feliz con cualquier régimen político. Y de hecho, si lo conectamos con las acciones de Nicolás Maduro en el corto plazo y lo que está planteando en su verbatim, de hecho tuvo una rueda de prensa internacional al respecto, prácticamente lo que está indicando, señores, vamos a un proceso en el cual logremos tratar de que efectivamente por esa vía de esa dolarización transaccional la gente tenga acceso a más dinero. Pero la realidad es, bueno, para mí se puede ser el horizonte, para otros el horizonte puede ser tener unas instituciones lo suficientemente sólidas que logren permitir que el ciudadano, cualquier ciudadano, pueda vivir en un país próspero, que también logren evitar que el personalismo político se imponga en el país. Tú planteas el tema de una oposición desunida. Y lo que hemos estado viendo en los últimos 3 años, 4 años aproximadamente, ha sido una coalición relativamente débil que ha buscado por medio de procesos de acuerdo y negociación tratar de convertirse en una coalición lo suficientemente fuerte para poder generar ese proceso de transición política. Ojo, deseable por medio de la vía de elecciones, por la medio de la vía de utilizar los mecanismos constitucionales. ¿Qué sucedió? En el 2017, 2016, a ti te truncaron un referendo revocatorio. En el 2017, prácticamente, el proceso de protestas ciudadanas que llevó prácticamente a paralizar un país por más de 4 meses fue truncado porque algunos países, algunos partidos de oposición decidieron jugar prácticamente entregar la calle a cambio de tener ciertas concesiones electorales que nunca llegaron, y efectivamente luego hubo un proceso en el cual lamentablemente no concurriste a una elección libre, justa, transparente y verificable. Ha habido rutas, ha habido acciones. El problema es que te estás enfrentando a un adversario que se vale de todos los mecanismos necesarios para mantenerse en el poder a cualquier costo. Ojo, incluso el costo de vidas humanas por medio de violaciones y delitos de lesa humanidad, por medio de forzar una diáspora que tiene hoy en el exterior a más de 5.5 millones de compatriotas. El tema está, ahora, bueno, el que está aquí. Y el que está aquí, hay yo creo que 3 grandes grupos. El primer gran grupo es, dice, estoy aquí, decidí vivir acá y decidí reinventarme, invertir en el país, buscar prosperidad. Y eso puede ser hoy 25% de la población, sí, que decide acompañar y que desea un cambio político. Sí, la mayoría lo desea, puede ser que ese cambio venga de signo rojo de gobierno o venga de un signo de cualquier otro partido de oposición cuando llegue el momento, pero mientras tanto estoy acá, decido vivir. Un segundo grupo que está en una expectativa de ver cambio político relativamente cercano. No necesariamente eso sucede por efectos de que yo lo decrete. No, insisto con las transiciones, insisto con el cambio político. Tener un gobierno de unidad nacional te puede llevar a ti a tener ese gobierno por al menos 2-3 años, mientras generas el proceso de reinstitucionalización que permita tener elecciones libres, justas y transparentes y que permita revertir la crisis humanitaria tan compleja. Porque estamos hablando que en este país 33% de la gente está en altos procesos de vulnerabilidad alimenticia. Tú tienes hoy 7 de cada 10 que tiene problemas para poder pagar la comida, para poder tener un salario digno. Sí, así Entonces, es complejo. ¿Y qué viene? Viene el tercer factor. El tercer factor es un ciudadano. Un ciudadano que eventualmente tiene 2 opciones. Para muchos es reinventarse o salir del sistema. No hay otra forma. ¿Cuál significa la reinvención? No hablo reinvención económica, hablo reinvención de la capacidad de generar tejido social lo suficientemente sólido para que haya un tejido político que eventualmente logre cambios y transformaciones políticas. Problema que nos acostumbramos y el pueblo venezolano fue como, permíteme usar esta palabra, es como un eunuco que le cortaron prácticamente las alas para poder desarrollar su capacidad de ejercer la Contraloría Ciudadana. Y te acostumbraste a misiones, a esquemas clientelares, o te acostumbraste al personalismo político y no entiendes que la capacidad de sacar una nación adelante depende de muchos liderazgos que remen en la misma dirección, con la misma sincronía, para llegar al mismo puerto, porque si no el barco zozobra. Y es lo que estamos viendo en Venezuela. Así es, y que la gente quiera trabajar más, porque también eso ocurrió en Venezuela, que me acuerdo que Chávez hizo una ley del trabajo donde el horario era de 7 horas y media. Cuando uno cruza la frontera, lo primero que dice, bueno, vamos a trabajar.
llegas a Estados Unidos por re o por fa a hacer cosas y también te das cuenta que la gente trabaja 10 y 12 horas al día. Y aquí en Bogotá también, todo el mundo trabaja en unos horarios un poco más amplios. Entonces en Venezuela sí se acostumbraba mucho el bono, me van a dar, dónde me dan, la bolsa de comida, trabajo menos, estoy cansado. Entonces toda esa situación pareciera que también influyen en que el país avance o no avance. Profesor, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela, en nuestra mesa de análisis. Gracias por presentarnos este completo panorama de cómo se encuentra la situación política en este momento en el país. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan una feliz Navidad. Amigos, conversábamos con el profesor universitario, analista político Osvaldo Ramírez, a propósito precisamente de todo el cuadro electoral que hay ahorita en Venezuela, estas parlamentarias que acaban de terminar, convocadas por Nicolás Maduro y ahora abierta la consulta popular establecida por el equipo del presidente interino Juan Guaidó. Ambos están midiendo fuerzas políticas, pero hay sin duda un grupo de la población que dice: estoy cansado de las dos tendencias políticas, no tengo soluciones a mis problemas, hay promesas que no se cumplen y hay sin duda una crisis social que afecta a todos los venezolanos. Gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Impacto Venezuela.